Galicia, España y Europa se encuentran en la antesala o a las puertas de uno de los inviernos más críticos de los últimos años. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis energética generada por el incremento del precio del gas tan desorbitado son los miembros de un conflicto que una de las peores cosas que tiene o que presenta son los pocos visos de tener soluciones a corto plazo. En Economía Digital Galicia, en los observatorios de Economía Digital Galicia, hemos analizado los retos en su momento del sector energético gallego, pero consideramos que en este momento, con esta crisis que se avecina, con este invierno tan crítico, como decía, bueno, pues merece una parada obligada y un análisis monográfico la situación. Para ello contamos con lo que creemos que son dos proveedores de certidumbre, que es lo que hace falta en este momento. Proceden del mundo académico y del mundo político. Creemos que esa combinación de perspectivas sobre un mismo asunto, poniendo el foco desde cada ámbito, creemos que es muy interesante y sobre todo con una visión europeísta y desde Europa sobre toda esta crisis. Tenemos con nosotros a Nicolás González Casares, que es eurodiputado parlamentario en el Parlamento Europeo por parte del PSOE, también es miembro de la Comisión de Industria y Energía y es uno de los eurodiputados más activos en temas energéticos, precisamente desde hace unos meses con toda esta crisis. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Y tenemos también con nosotros a Fernando de Llano, que es profesor de Economía, de la Contabilidad, Economía Financiera en la Universidad de La Coruña, es un experto también, durante mucho tiempo ha establecido líneas de investigación muy diferentes con respecto a lo que es la economía de la energía y la transición energética y la regulación de la energía en Europa, y también es miembro del Foro Energético de Galicia. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Bueno, para empezar con el análisis, yo creo que en este otoño lo primero que hay que preguntar es por la que se avecina este invierno, ¿no? Es decir, ¿qué certidumbres podemos tener sobre lo que puede suceder en cuanto a la energía en Europa estos próximos meses? Certidumbres, la verdad es que no demasiadas. Quizá la única certidumbre que vamos a tener claramente es que los precios de la energía van a seguir elevados. Esperemos que no con tantas tensiones, a medida que avance el invierno, y si digamos, el gas tiene unos buenos niveles de llenado ya por noviembre, diciembre, es probable que ya se relaje algo la situación, pero la guerra no parece ir a mejor en estos momentos. Esa es la principal certidumbre. Luego sí que hay unas incertidumbres, como puede ser el hecho de qué va a pasar con alguno de los países más dependientes del gas ruso y que tienen menos soluciones para su aprovisionamiento. Mi certidumbre, esa sí que la tengo un poco más clara, es que en España pues no vamos a tener esos problemas de posibles cortes energéticos. Yo creo que eso podemos descartarlo, pero sí que es cierto que el precio seguirá alto, salvo que se vayan tomando medidas que se están tomando para tratar de controlar los mercados y que no sean tan dependientes en precio del precio del gas. Sí, desde mi punto de vista, posiblemente la referencia la podamos tener en lo que sucedió en el 2014 con la invasión de Crimea, donde en ese invierno sucedió también el corte del suministro de gas por Ucrania, y eso implicó pues pérdida de vidas humanas al final en el centro de Europa. Y desde el punto de vista, digamos, lo más evidente o lo más sensible también para los estados europeos va a ser gestionar la posible pérdida de vidas derivada de ese corte de suministro o dificultades, ¿no?, de gestión relacionado con lo que comentaba también Nicolás, de esa dependencia de suministro anteriormente de Rusia, pero que claro, que no se puede solucionar en cuestión de meses y ni mucho menos. Entonces, la clave yo creo que va a estar en resistir y vencer también las posibles dudas que puedan ir surgiendo en los distintos estados a raíz de esta situación, digamos, de tensión vital también, porque al final estamos hablando de políticas o de situaciones a nivel europeo que redundan al final en el día a día de las personas. Entonces, en la medida en la que la vida de las personas se ve afectada, también puede derivar eso en mayor tensión social, con los precios, con la subida de precios, pero también con un mayor cuestionamiento de hacia dónde vamos en clave de transición energética. Es decir, va a haber una tensión en cuanto al corto plazo
y el no perder el horizonte que va a ser que claramente es la apuesta por la independencia energética y por las renovables, ¿no? Entonces vamos a vivir desde mi punto de vista cierta tensión ciudadana de replanteamiento de si tiene sentido o no apostar por la transición energética y a la vez hacerlo ahora o esperar. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave, y cómo gestionemos eso a nivel también como ciudadanos y de solidaridad y de entender las situaciones que se puedan dar, como decía Nicolás, en el centro de Europa, y ser solidarios también en la medida posible los países que no nos veamos tan afectados por esa dependencia, va a estar la clave también para construir Europa entre todos, ¿no? Y que también la Unión Europea salga fuerte, reforzada de ahí, ¿no? Como comentó la presidenta de la Comisión, diciendo que se ha avanzado más en los primeros días de la invasión de Ucrania, ¿no?, que en los pasados 10 o 15 años a nivel de Unión Europea, ¿no? Pues yo creo que por ahí va a estar también la clave para resistir al invierno. Hablando de Europa, ¿quién iba a decir que la pandemia provocase que Europa lograse ponerse de acuerdo para emitir deuda en tiempo récord, para mutualizar la deuda, cuando llevábamos años y años hablando de esto, ¿no? Que la energía es un arma de guerra ya parece que está claro, ¿no? Sin embargo, esa retórica podría llevar a pensar, bueno, si se acaba la guerra, se acaban los problemas energéticos, pero uno tiene la impresión de que va a haber cosas que se queden, es decir, que acabará la guerra y habrá muchas consecuencias, es decir, que han llegado para quedarse, ¿no? Por lo menos en la relación con un gran proveedor de gas con Europa como era Rusia. Bien, yo creo que geopolíticamente dependerá también de cómo se acabe esta guerra. De todas maneras, claro, es un horizonte que en estos momentos, desgraciadamente, no tenemos visos de que esto se pueda acabar rápido. Entonces, yo coincido que debemos ser fuertes, estar unidos como Unión Europea, dar soluciones comunes, a veces ser más ágiles en la toma de decisiones, porque todo esto que lleva ocurriendo de los precios del gas y del déficit de suministro, pues es algo que lleva jugando Putin desde hace algo más ya de un año. Y es perfectamente además demostrable cómo este juego se ve en los precios y en los suministros, y sabía perfectamente además que alterando o jugando con los precios del gas también jugaba también con nuestro mercado eléctrico, porque tenía unas reglas muy peculiares y en estos momentos él utilizó esto. Y aún no hemos tomado suficientes medidas para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas. Y sigue pudiendo jugar con estos elementos. Recientemente veíamos, yo no me atrevo aún a acusar a nadie de lo que ha pasado en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, pero el gas llevaba aproximadamente 20 días cayendo de precio. Y en el momento que esos gasoductos que no transmitían gas, que no llevaban gas ahora, se inutilizan, el gas vuelve a subir un 20%. Por lo tanto, ahí está habiendo un juego también de intereses económicos, de hacer caja, yo creo, por parte de Putin muy claro, y es dar la menor cantidad de gas y que sufra Europa, pero al mismo tiempo hacer toda la caja que yo pueda. Y esto lo lleva haciendo bastante tiempo. Ahora ya estamos en una situación casi de no retorno en nuestra, digamos, deshabituación del gas ruso, pero tenemos que ser más ágiles en la toma de decisiones. Yo creo que hemos perdido muchísimo tiempo sabiendo que nuestro enemigo tiene un arma o tiene varias armas energéticas. Oiga, vayámoslos desarmando todo aquello que podamos, y no lo estamos haciendo. Sí, desde mi punto de vista también, una de las palabras clave que están saliendo también es la desestabilización, es decir, todo el juego que hay detrás, desde mi punto de vista a nivel ruso, está claro que está yendo hacia crear tensión, crear desestabilización en los distintos estados miembros para moverlos y agitar a la ciudadanía, chalecos amarillos hace un par de años. Digamos, todo eso, lo que hay detrás podría ser también esa tensión entre el sistema de enriquecimiento, es decir, pasamos de un sistema de enriquecimiento basado en combustibles fósiles hasta ahora y, claro, vamos a transicionar hacia un sistema no fósil. Entonces, digamos que los beneficiados de este sistema fósil está claro que no quieren perder ni esa riqueza ni quieren perder ese poder de negociación. Entonces, también están agitando el tablero para tratar de desestabilizar la transición y de inutilizarla. Es cierto que
desde inicios del año 2000, la Unión Europea ha apostado por tejer puentes con Rusia a nivel de confianza y de hecho hay comunicaciones de la Comisión relativas a ese tender puentes, Rusia como un socio preferente, obviamente por cercanía geográfica y por posibilidad real de obtener ese suministro cercano, más o menos cercano, y se creía que estable, ¿no? Entonces, digamos que no es tanto como decir que esta guerra se ha preparado a lo largo de los últimos 20 años, pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, esa desestabilización, digamos que lo que busca, entre otras cosas, es lo que estamos hablando, es decir, hacer replantearse a la ciudadanía si realmente compensa o conviene o no conviene dar el paso hacia esas renovables, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Afectando directamente la vida de las personas. Y si la vida de las personas se ve, afectada incluso a nivel de muerte, ¿cómo no va a hacer replantearse a la gente de por qué esto, ¿no? Y entonces, es cierto que decía Nicolás que es un punto ya de no retorno, yo también lo creo, yo creo que con Rusia creo que poco nos vamos a fiar y no es muy entendible porque cerca del 70% del gas ruso iba a la Unión Europea, es decir, también se queda con un socio preferente, ¿no? A nivel de cliente. Pero echando la vista atrás, claro, una sola voz que se ha venido repitiendo y animando a los estados para mantenerla a nivel europeo, para poder, claro, no es lo mismo negociar con un proveedor energético teniendo detrás a 400 millones de personas, que al final 27 voces, cada una a lo suyo y tratando incluso de ocultar información al compañero porque así se beneficiaba Alemania, así se beneficiaba de mejores contratos, de mejores precios, ¿no? Entonces, claro, todo eso de aquella situación al final nos ha estallado. Y bueno, claro, lo que en principio está llamado a ser un futuro para la Unión Europea, que solo lo habrá si las renovables tienen sentido y tienen presencia, claro, al final ese futuro va a venir, está siendo ya condicionado por una única tecnología, que es el gas. El gas es el que en principio menos afecta, ¿no? A nivel de emisiones de CO2 en comparación con el carbón o el petróleo. Bueno, está claro que iba a ser un acompañante, pero ahora mismo está siendo un elemento, una pieza clave que está haciendo, digamos, tensionar al máximo lo que es esa transición, ¿no? Para rematar un poco con Europa, me gustaría también preguntaros por el rol de Alemania, ¿no? Porque estamos hablando de la unidad de Europa, de la demostración o de la falta de unidad que hubo antes y que parece que hay ahora, pero Alemania parece como que ha tenido una relación especial siempre con Rusia y, bueno, los topes al gas que se están barajando ahora siempre fue la más reticente, siempre tenía un análisis un poco contrapuesto, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol real de Alemania en esta crisis? Me lanzo yo, bueno, por cercanía europea, yo creo que en Alemania hay cierta sensación de culpabilidad ahora. Sí, de cierta sensación de culpabilidad, yo creo que tampoco hay que agitarla en exceso, pero sí que hay que ser exigentes con Alemania. Yo creo que gran parte de la sociedad alemana sabe que se ha beneficiado de este acceso al gas ruso barato, a los combustibles fósiles rusos baratos, pero eso les ha creado una grandísima dependencia que ahora están pagando y que también, por añadidura, está pagando toda la sociedad europea. Yo creo que hay ese convencimiento de que se tienen que apartar de eso, que va a costar mucho, pero por otro lado veo cosas que aparecen, y cosas que aparecen que a nosotros nos interesan, como este rincón de Europa en el sur, una península, con un gran potencial renovable que tenemos, que está mirando todo el mundo hacia la península ibérica, hacia España y Portugal, porque tenemos un gran potencial renovable, porque tenemos unas grandes infraestructuras gasistas y tenemos conexiones con otros socios del sur, y eso nos miran con cierta envidia y sabiendo que con el paso de los años y con esta transición ecológica, España y Portugal se pueden convertir, digamos, en elementos de gran competitividad en lo que se refiere a las capacidades energéticas, a los precios de la energía, sobre todo por el potencial renovable. Yo ayer mismo veía un informe de McKinsey que decía Spain, es decir, España, el hub europeo de la descarbonización, y explicaba por qué. Y eso va a generar también tensiones norte y sur.
digamos, en el tramo primero, digamos, de envidias, pero el segundo, el miedo a la competencia, el miedo a que el sur de repente se despierte y compita en términos que competía antes el norte. Yo estos días ya lo vi por primera vez, vi cómo los productores de aluminio franceses se quejaban de que en España el aluminio está más barato y los conductores franceses compraban aluminio español, echando la culpa, pues curiosamente, con un disparo errado a la excepción ibérica. Hay que saber que la excepción ibérica maneja los precios de la energía, de la electricidad, pero es que España ahora no está produciendo aluminio primario, porque el único aluminio primario se produce aquí en Alcoa y está parado. Realmente estamos produciendo aluminio con gas. ¿Qué pasa? Que nuestras, digamos, de aluminio secundario, que también tiene Alcoa, pues sí que tenían un buen suministro y unos contratos a largo plazo y aún se están beneficiando de unos precios más bajos del gas, porque tenemos ese gran suministro por gasoductos, pero también por todas nuestras regasificadoras, y es esa ventaja competitiva, pero eso irá cambiando a medida que estos contratos se vayan actualizando. Pero bueno, ya empieza a haber esa mosca detrás de la oreja en nuestros vecinos del norte, que debemos saber que en los próximos años nos va a empezar a generar tensiones, de que nos acusen pues de que competimos, sí, pero competimos aquí, con lo hecho aquí, es lo primero que debemos defender. Alemania acaba de dar 200.000, o está previendo ayudas de Estado de 200.000 millones de euros para hacer frente pues, a la crisis energética inflacionaria. Y yo entiendo que se lo dé a la gente que vive en sus casas, que tiene que calentar sus casas este invierno, pero me cuesta más entender cómo eso puede hacer cierto dumping en el campo de la competitividad empresarial. Eso sí que me preocupa y creo que también es mi deber estar vigilante en esto, en el Parlamento, ¿no? Sí, uno de los elementos que también condicionan el ámbito de la energía es, digamos, el periodo de vida útil de las inversiones. Claro, estamos hablando de un sector en el que haces hoy una inversión con vistas a que los siguientes 15, 20, 25 años te retorne esa inversión y sea rentable. El problema es que las decisiones las tomas hoy y va a perdurar en el tiempo esos 20, 25 años. Entonces, claro, hemos visto cómo Alemania se ha ido beneficiando a lo largo de este periodo, pero también hemos visto cómo, bueno, o a la vez hemos visto cómo, claro, el peso del gas en la economía alemana era grande, porque era beneficiado, como decía Nicolás, por los contratos con Alemania. Hemos visto cómo el Nord Stream 2 finalmente no se activó, pero ahí está la inversión, de nuevo, en otro caballo de Troya metido en el centro de Europa, que afianzaba más, ¿no?, el papel de, digamos, de proveedor energético ruso. Entonces, este elemento también de la, no sé cómo llamarlo, del cautiverio de la propia inversión, afecta también o sea, hace más difícil al final al ciudadano en cómo gestionar, ¿no? Hoy nos está pasando esto y cómo no podemos ya darle la vuelta y ya activar. Claro, la duda es, vale, el peso de las plantas de ciclo combinado, bueno, podemos plantearnos clausurarlas y cerrar una opción dentro de la diversificación de tecnología. Bueno, puede ser una opción, pero claro, ahí habrá que hacer un estudio económico de cuánto costaría cerrar las plantas hoy y a la vez, bueno, pues que a lo mejor compensa, si hacemos un estudio de cómo va a evolucionar el precio del gas y no retorna a situación normal, a lo mejor sale más rentable clausurar ya y compensar a los que han invertido en esas plantas, que por cierto en España sí que es cierto que se ha apostado desde inicios del 2000 fuertemente, ¿no?, por esta tecnología. Y después también señalar, también con el despliegue renovable, que Nicolás seguramente está más al tanto, las renovables esconden también una dependencia energética detrás relacionada con los minerales, con la obtención de los minerales necesarios para producir esos recursos, vamos, esas tecnologías, ¿no? Hablamos de litio, hablamos de cobalto, claro, todo curiosamente minerales que están situados, reservas que están situadas en regiones, digamos, también con cierta tensión, ¿no? Y donde China y Rusia ya están metidas y donde están comprando, bueno, obviamente, de hecho hay el dato de que China, de los
35 materiales críticos para poder gestionar esta implementación de renovables. Creo recordar que eran 23 los que la Unión Europea reconoce como tales y que tiene su mayor parte China el acceso a esos minerales. Claro, hablamos solo de fósiles y no fósiles, pero yo creo que hay que añadir otra pieza más. No es cuestión de asustar a la gente, pero sí que hay otra pieza más que tienen detrás las renovables, ¿no? Que es ese ámbito también de la geopolítica de los minerales que permiten o que posibilitan la transición energética. Entonces, una subida también, o el acceso a ese de forma segura, asequible, competitiva, va a estar marcada también por otros poderes geopolíticos que no domina la Unión Europea de nuevo. Habláis de freno o aceleración dentro del proceso de transición energética y parece que queda claro que se inclina la balanza hacia acelerar el proceso, ¿no? Pero hay un elemento, hay un vector ahí que yo creo que se debe tener en cuenta, que es la soberanía energética de cada país. Es decir, y hablando del corto plazo, ¿no? Eso nos puede traer a Galicia, ¿no? Tenemos clarísimo el ejemplo en Meirama, ¿no? Pero ¿cómo se combina? ¿Es una cuestión de ritmos? ¿Es una cuestión de pasar el bache de este invierno teniendo las térmicas activas por sí, por lo que pueda pasar, aunque fijemos el rumbo y la hoja de ruta sea renovable, porque parece que en este sentido vamos un poco a trompicones ahora mismo, ¿no? Ahí también hay una incertidumbre clara, ¿no? Bueno, es que yo siempre me gusta recordar que hay un problema estructural que se llama cambio climático y que hay que atajar, y es un problema que va a pervivir nuestra generación, la que viene y la que viene y la que viene, su lucha contra el cambio climático. Y esto no podemos olvidarlo en ningún momento. Y ahora nos encontramos también con un problema coyuntural que aflora durante esta transición energética, que tiene que ver, bueno, pues, y que yo creo que va a pasar más veces durante la transición energética, porque, oye, pues una guerra puede pasar más veces, o van a pasar cosas durante esa transición energética, y es muy importante también cómo se resuelva ahora, ¿no? Porque estamos en un momento de gran incertidumbre, pero yo creo que, a ver, no descarbonizar no es una opción para Europa. Eso yo lo tengo muy claro, porque es pervivir en la dependencia y en la falta de autonomía. Y vamos, por tanto, el camino de lucha contra el cambio climático para Europa también es una oportunidad de aumentar nuestra autonomía estratégica. Eso sin duda. Y para eso habrá que enfrentarse y también convencer a nuestras sociedades de que esto a veces puede ser un camino duro, pero es el camino que va a solventar buena parte de los problemas de nuestra generación y de las que vienen. Y que va a hacer también, pues, nuestra economía más sólida. Habrá que solucionar todo el tema de los metales raros y especiales para esta transición, que también tenemos, por ejemplo, que hablar seriamente de cómo queremos hacer la minería en Europa, ¿no? Es decir, habrá proyectos que no sean viables en términos ecológicos, pero otros tenemos que ver los costes que también producimos ecológicamente en terceros países, poner en la balanza todo esto. Pero yo creo que no queda otra. Yo sí que sé que va a haber estas tensiones y todos tenemos que saberlo, pero los que creemos en que debemos avanzar por este camino, tenemos también que tratar de hacer pedagogía, porque a veces es muy difícil y a veces va a ser necesario, pues, como vemos ahora, oye, pues, íbamos a cerrar todo el carbón, pero vamos a aguantar un poquito, no vaya a ser. Pero yo creo que son soluciones, pequeños frenos de emergencia que no deben de tener la deriva necesaria en la descarbonización. Incluso en esto yo también creo que por primera vez, ¿no?, se está viendo la importancia del ahorro y de la eficiencia energética en la ciudadanía, ¿no? En la medida en que la ciudadanía es consciente del problema, porque hasta ahora todo formaba parte un poco de la entelequia, ¿no?, de, bueno, la transición, los perdedores, una transición justa, que por cierto hace tiempo que ya no se escucha ese adjetivo, transición energética justa, ¿no?, para compensar a los perdedores de la misma, pero bueno, es esa idea, ¿no?, de que ya ahora mismo estamos viendo cómo pequeñas acciones individuales pueden implicar, pues, un menor pago de la factura, puede implicar, pues, destinar menos fondos a los combustibles fósiles, bueno, a la gasolina o al gasoil, porque cojo un transporte urbano o porque voy a pie. Entonces, digamos, tiene sus elementos positivos el hecho de que el ciudadano y la ciudadana estén sintiendo los efectos de la
dependencia energética europea. Hay un elemento más que está detrás, que ya ha salido, ¿no? Pero que es la fuga de rentas. Claro, ¿hasta qué punto somos conscientes de que, antes de la invasión rusa, porque ahora mucho más, ¿no? Pero claro, no sé si somos conscientes que 1.000 millones de euros diarios iban destinados a pagar la factura energética antes de la subida de los precios, ¿no? Pero 1.000 millones de euros al día en la Unión Europea, que finalmente son en torno a 400.000 millones de euros al año. Claro, si comparamos eso, que es al año, con el paquete de Next Generation, que son 750.000 millones de euros para un periodo de 2-3 años, ya estamos viendo la magnitud derivada de la dependencia energética. Y no nos podemos olvidar que lo que estamos viviendo ahora en Europa viene digamos, condicionado por cómo hemos decidido hasta ahora. Imaginémonos un escenario donde no existieran ahora mismo, donde no estuvieran las fósiles, o en este caso, donde no estuviéramos condicionados por el gas natural. Posiblemente estaríamos en una situación mejor o no, porque todo depende también del avance del almacenamiento de la energía, el papel del hidrógeno, ¿no?, como vector y demás. Pero también es cierto que hay un elemento que hay que añadir a esta ecuación, que es la apuesta también europea, que tiene mucho sentido, por la electrificación de la economía. Este detalle, digamos que permite a la vez, o permitía hasta ahora, ¿no?, antes de la subida de los precios de la electricidad, permitía a su vez ampliar los beneficios derivados de las renovables, porque así era una forma de incorporar esta intermitencia, pero a la vez esta generación también nocturna de las renovables y aprovechar esa energía, ¿no?, y introducirla en la propia economía, véase a través de la carga de vehículos eléctricos en los hogares, ¿no?, aprovechar también esa energía, que incluso a nivel eólico está comprobado como hay una mayor productividad eólica en fase nocturna que en diurna, ¿no? Entonces, es cierto que esta situación que estamos viviendo pues está haciendo aflorar estos elementos que, desde mi punto de vista, el ahorro y la eficiencia energética por fin cuentan en el día a día de las personas. Por fin hay esa pedagogía detrás de me voy a replantear cómo hago el uso de la energía que tengo disponible, ¿no? En casa apagar las luces, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final deriva positivamente, desde mi punto de vista, hacia esa concienciación también con el planeta, con el uso de los recursos solo los necesarios, incluso con la conciencia de si hoy hago esto, si hoy opto por coger el coche, soy consciente de que estoy malgastando el dinero, porque estoy tirando un poco más de dinero que si opto por otra opción, y a la vez estoy contribuyendo pues también con mi decisión del día a día o del momento a mejorar o no la situación de dependencia energética europea, ¿no? El proceso de descarbonización también incorpora, como citabais, un nuevo combustible, ¿no?, que es el hidrógeno, ¿no? Parece que hay una hiperinflación de proyectos al calor también de los fondos Next Generation, que habrá que decantar probablemente, pero también presenta algunas incertidumbres el desarrollo de esa tecnología de hidrógeno, ¿no?, en su aplicación y sobre todo en su rentabilidad comercial, porque cuando hablas de una multinacional o hablas con alguien, bueno, pues lo que miran son la cuenta de resultados, ¿no? Y parece que va a tardar un poquillo, ¿no?, en lo que es hidrógeno verde, claro, hidrógeno producido a partir de energías renovables. Bueno, y que hoy ese hidrógeno verde probablemente, si ya se estuviera produciendo, sería más barato que el gas natural, porque los otros hidrógenos o el propio gas natural pues dependerían del propio gas, quiero decir, y por lo tanto al precio que está hoy el gas sí que tiene mayores incentivos incluso, ¿no?, porque además pues no paga CO2. Pero creo que va a ser un vector de futuro, que habrá que incorporarlo poco a poco en la economía, empezando por aquellos sectores que más difícil tienen la descarbonización. Yo también creo que pues, pensar en el hidrógeno para el transporte en nuestros coches a día de hoy es muy prematuro, porque podemos reducir mucho más CO2 y hacer más ganancia económica, pues, oiga, metiendo esto en la industria pesada, ¿vale?, en la del acero, en las propias industrias de refino, que van a seguir con nosotros unos cuantos años, los sectores que se llaman difíciles de descarbonizar, también el transporte pesado o el transporte aéreo marítimo. Ahí hay campo, pero también hay que saber que
es una economía de escala y que primero va a haber como un pequeño embudo, y nosotros lo que queremos es además que sea verde, que sea sin CO2, que eso en España es donde tenemos un gran potencial. El otro día salía la última convocatoria, digamos, el resultado de convocatoria de la iniciativa europea para el hidrógeno, y 7 de los 20 proyectos serán españoles. Por lo tanto, España, y Galicia también, por cierto, tiene proyectos y muy apoyado en los fondos Next Generation EU. Y creo que es importante que tengamos este abanico de proyectos. No sé si saldrán todos, si todo será rentable al final, pero sí que necesitamos avanzar por esta senda. Luego hay otras cuestiones como cómo controlar que todo eso sea verde. Yo ahora que estoy trabajando en la directiva de renovables me encuentro con esto, ¿no? Es decir, oye, queremos crear un mercado, pero ¿hasta dónde garantizamos que sea verde, ¿no? Que toda la energía, porque corremos el riesgo de que si yo cojo ya renovable, electricidad renovable que ya se está produciendo para producir hidrógeno, para decirle a los oyentes que se produce normalmente el verde con electricidad, es decir, electrolisis del agua, y de ahí se saca hidrógeno, se necesita bastante electricidad para hacerlo. Si yo le robo al sistema electricidad renovable para producir hidrógeno, estoy haciendo que el sistema tenga menos electricidad y que pueda encarecerse. Entonces lo que tenemos que buscar es que ese hidrógeno sea producido con una electricidad adicional creada, esa electricidad renovable creada para producir hidrógeno, que el sistema, digamos, tenga mayores capacidades renovables. Y esto quizá al principio no tengamos que ser tan estrictos, pero debemos ir por ese camino, porque si no, a un productor eléctrico puede ser que le resulte más rentable producir hidrógeno y exportarlo, ¿vale?, que producir electricidad para nuestras casas, de tal manera que nos puede encarecer mucho la factura de luz. Y esta disyuntiva que hace poco en el Parlamento Europeo tuvimos el voto de la primera fase de renovables, la tengo muy presente porque es casi mi día a día de negociación en estos momentos, de cómo encontrar ese equilibrio que no pare las iniciativas empresariales, pero que a la vez garantice que esto es más justo, y a la vez garantice también que hagamos las cosas por la senda adecuada, es decir, que no vaya toda la inversión de repente a una cosa y dejemos de invertir, ¿vale? Es decir, vamos a producir hidrógeno, sí, pero para producir hidrógeno tiene que producir antes la electricidad que haga de respaldo a ese hidrógeno. Es algo que en Galicia, yo creo que los proyectos que están haciendo están buscando ese camino, pero es muy importante tenerlo en mente. Quizás por apoyar la idea, sí que es cierto que se dice que quizás pueda servir también para el tema de generar combustibles sintéticos, ¿no?, a través del hidrógeno y CO2 capturado, como posibilidad, digamos, de acompañar también esa transición del transporte, ¿no? Si bien el vehículo eléctrico se le sigue esperando su implantación seria y real, ¿no?, al final, sí que estos combustibles sintéticos podrían ayudar, sobre todo porque parece ser que son de fácil aplicación sobre los vehículos, y a la vez también porque ya hay un sistema de infraestructuras, de tanques y demás, incluso la red, ¿no?, de gasolineras, facilitaría también esa descarbonización del sector del transporte. Bueno, ya voy a discrepar por una vez, que parece que estamos... Yo el uso de los combustibles sintéticos, yo creo que el transporte ligero tiene que ir claramente a la electrificación. Estoy convencido de ello. Pero sí que es cierto que esos combustibles sintéticos, los conocidos como combustibles, es decir, de origen no biológico, es decir, normalmente producidos por electricidad, por electrolisis también, hay que dirigirlos fundamentalmente pues, a un avión, ¿vale?, a un barco, bioetanol, como va a haber aquí producido en Galicia, a través también de hidrógeno. Esa es una de las iniciativas. Yo creo que hay que dirigirlo eso antes que ese transporte, utilizando ya las redes que hay, porque hay redes de gasoductos que pueden ser utilizadas, incluso los aeropuertos, tenemos muy buenas redes en España que los interconectan, meter una proporción en el propio, primero en el fósil, ir aumentando la proporción, de tal manera, bueno, eso es el reglamento de fueles sostenibles en la aviación, en el que también he estado trabajando, pero yo ahí sí que creo que antes de ir al transporte ligero, el transporte ligero creo que tiene un buen camino a través de la electrificación, eso sí hay que empujarla. Yo estoy de acuerdo, hay que empujarla, y sobre todo ahora el principal problema que tenemos es la recarga.
transporte, la red de recarga en España. Pero yo ahora, hace poco estuve en Noruega y ya vi como esto como 10 o 15 años por delante. Y el 50% de los coches que se venden allí son puramente eléctricos. Entonces, vas viendo cómo vale, allí tiene electricidad barata, una alta proporción renovable, pero claro, es como si viéramos la película pues un poco más adelantada y creo que por ahí está el camino. Y aquí si hablamos de transición energética, parece obligado en Galicia, si nos venimos ya aquí de Europa, aquí, que tenemos que hablar de las térmicas, ¿no? de Endesa y de Meirama, de As Pontes y de Naturgy, ¿no? Hay quien piensa que lo que ha sucedido, lo que está sucediendo ahora, demuestra que esa transición fue precipitada, ¿no? Aunque fue por esa transición, perdón, ese anuncio de cierre por parte que solicitaron las propias empresas, por otra parte, no es que el gobierno las haya cerrado, nadie las ha cerrado, han sido las empresas, ¿no? Pero hay quien piensa que demuestra que ha sido precipitada. Y cuando menos también hay quien dice que debería quedarse como por lo menos 2 grupos en la central de As Pontes como reserva con la que está cayendo y con la que se vecina, ¿no? Reserva del sistema que a lo mejor tiene que asumir todo el sistema eléctrico, es decir, cuyo mantenimiento, ¿no? de tener activas esos 2 grupos, ¿no? Ya sea As Pontes como sea algunas otras, bueno, pues para garantizar el suministro y bueno, la soberanía energética de este país. Dale tú, sí, se lo replico. Y la discrepancia es bienvenida también. Sí. No, a ver, sí que es cierto que si vemos algún par de datos, el índice de producción industrial en Galicia, vinculado con la generación de energía, con base 2015, hablaba en el 2018 de un valor del 82, es decir, que en 2015 producíamos 100 y en el 2018 82, ya un poco menos. Pero es que si damos el paso al 2022 nos encontramos con un valor de 63. ¿Qué ha pasado entre el 82 y el 63? La no clausura, pero sí la paralización derivada de los precios del gas, también del CO2, ¿no? Sobre todo el CO2, ¿no? Que han paralizado por ahora las térmicas. Incluso a nivel de suministro de electricidad, el índice cae aún más, porque pasa en el 2018 de 73 al 2022 a 50. Es decir, estamos produciendo en 2015 100 y ahora 50, la mitad. Ahí se puede ver también la importancia de estos grupos térmicos, ¿no? Es cierto que nacieron para apoyar también las electrointensivas, ¿no? Y ahora están paradas, entonces digamos también se une la coyuntura propia en Galicia de que a quien suministraba por ahora no la necesita, entonces también eso todo lleva a eso, ¿no? Si hemos sido rápidos o no, bueno, ahí el mercado ha funcionado y ha decidido. Después, la decisión de si definitivamente clausurarlas o no, bueno, pues eso, a nivel político se ha decidido, como decía Nicolás, atender a esta situación coyuntural y ver si ponemos este parche puntualmente, si pudiera ayudar al sistema y demás. El futuro no está en las térmicas. Sin embargo, pueden a lo mejor ayudar en algún momento al sistema, favorecer en una situación también clara, ¿no? de crisis energética a nivel para este invierno y demás. Bueno, pueden, pero ahí al final también es cierto que las decisiones deben de ser también económicas, es decir, valorar también, o sea, políticas de apuesta política por tecnología, pero a la vez también económica, si compensa o no compensa, ¿no? Bueno, son siempre los dilemas de la transición, ¿no? Es decir, el ritmo. El ritmo es tremendamente importante y a veces se pueden dar buenos pasos hacia adelante, otras veces el paso puede ser más atropellado, otras veces hay que dar un pasito para atrás o esperar un poco, ¿no? Y yo creo que esto va a ocurrir muchas veces. Yo lo que creo es que ese paso ya lo dan las propias compañías a través del mercado. Son ellas mismas que dicen estos activos a nosotros nos penalizan, porque ellos saben que en el mercado energético pues centrales térmicas de carbón penalizan. Y eso es lo que ellos buscan en un primer momento, y el cierre de As Pontes además fue una cosa, yo creo que drástica y dramática,
pero al mismo tiempo decidido por la empresa, y ahora es la parte, digamos, política, y dice, bueno, vamos a ir un poquito más despacio a ver qué pasa este invierno. Pero yo creo que, pues evidentemente, si se decidiera la reserva, por ejemplo, de la mitad de un grupo, habría que valorar cuánto cuesta esa reserva, porque eso tiene unos costes, ¿no? Es decir, oye, pues hay que mantener algo que está en stand-by sin producir y que necesita, pues, una serie de gastos, y quién va a pagar eso, ¿no? Y a la vez nos encontramos ya en un punto de la transición donde hay unas iniciativas empresariales y apoyadas en este caso también con fondos europeos, nuevos proyectos que están buscando sustituir en esas zonas las actividades previas. Y en algunos casos empiezan a verse situaciones de incompatibilidad, incluso espacial. Dice, oiga, si eso sigue ahí, pues esta iniciativa va a tener que esperar y no va a poder estar en el mismo sitio, ¿no? Entonces también, ¿cómo vamos a poder solucionar eso, ¿no? Si se toma la determinación de vamos a mantener esto de reserva, oiga, pues tenemos que buscar un espacio a esto, que a veces buscar espacio también es lo más fácil, ¿no? No tiene por qué ser lo más complejo, pero saber que va a haber estos problemas de ritmo, de acoplamientos, pero también teniendo cierta fe en que empieza a haber proyectos y esos proyectos vienen apoyados porque se necesita ese apoyo. Hablando de lo que hablábamos antes, de ese índice, que es cierto, claro, lo que había que pensar es cuánto de eso era riqueza real que se quedaba en Galicia, ¿no? Es decir, cuánto ese carbón que venía por barco y se quemaba en As Pontes era una riqueza que se queda en Galicia. Evidentemente, para el camionero que transporta ese camión desde el puerto de Ferrol a As Pontes es una riqueza inmensa porque es su vida y su trabajo, y habrá que buscar alternativas y proveer de alternativas. Pero también tenemos que saber cuánto de verdad quedaba, y eso es muy importante, cuantificarlo, porque a veces es muy difícil. Yo esto ya no me atrevo, aquí tenemos a un economista, pero esa cuantificación me parece muy compleja, y sobre todo la proyección de la cuantificación. Es decir, ahora vale esto, pero ¿cuánto puede valer después y cuál es el coste de oportunidad que me queda en el camino, ¿no? Yo creo que eso es terriblemente difícil, pero eso ya queda para los estudiosos y los técnicos que son... Hablabas de espacios y también hay, en el caso de As Pontes y en el caso de Meirama, están las líneas de evacuación, ¿no? La salida, esas grandes autopistas eléctricas a la meseta que son las que tienen ahora, bueno, que hay 700 megavatios liberados ahí en As Pontes, y por eso hay tantos proyectos que están haciendo ahí, ¿no? Y en ese sentido, os quería preguntar por las electrointensivas como destinatarias de esa producción alternativa. ¿Son suficientes los PPAs y va a ser suficiente la eólica y va a ser suficiente el almacenamiento en las centrales reversibles como se está diseñando ahora? Porque todos queremos, y parece que la primera es la empresa, en el caso de Alcoa es retomar la producción de aluminio primario en 2024, pero esto puede trastocar todo, ¿no? Yo me lanzo porque estuve hace poquito en Alcoa. Yo creo que es de las pocas salidas realistas que tiene Alcoa, ¿no? Es decir, buscar electrones baratos, y los electrones baratos son los electrones renovables, para transformar la alúmina en aluminio. Y yo creo que también hay una cuestión de soberanía, el hecho de tener la capacidad de producir aluminio aquí. Pero también sabemos que ese aluminio a día de hoy, cuanto más verde es, más competitivo. Y aparte, también hay que tener un horizonte. El horizonte es el siguiente. Es cierto que ahora el aluminio que viene de terceros países, pues no está grabado su carga de CO2, es decir, si compramos aluminio chino, turco, producido con electricidad barata, pero con carbón, porque está subvencionado por sus gobiernos, es cierto que viene con una carga mayor de CO2 y puede ser competitivo porque aquí lo pagamos. Pero a partir de los años 27, 28, hacia el 32, 33, la previsión es que entre una tasa de ajuste de carbono en frontera, que es también en parte con lo que se financió Next Generation EU, es decir, que el dinero que sale de esa tasa es lo que va a pagar esa deuda que hicimos con Next Generation EU, y eso va a equilibrar el campo de juego, de tal manera que ese aluminio, digamos, más sucio, que viene de fuera, va a tener, digamos, en Europa más dificultades para la competencia. Y creo que hay que darle salida renovable, es decir, hay ya países que están produciendo aluminio
prácticamente 100% verde, con electricidad verde, como Islandia o Noruega, que tienen grandes capacidades de producir aluminio. Yo estuve en el mes de abril en Islandia o mayo, y claro, allí viven 350.000 personas, pero tienen 3 plantas de aluminio primario, 3 alcoas, por así decirlo, ¿no? Con toda esa población. Por lo tanto, tenemos que ver que ahí, si conseguimos dar esa electricidad barata, pues vamos a mantener esa fábrica. El problema, volvemos a lo de antes, el ritmo. ¿Seremos capaces de dar suficientes electrones baratos, Alcoa, para que produzca aluminio primario? Pues en gran medida hay una decisión política, ¿vale? Yo creo que aquí hay un componente político de abrir puertas a ese desarrollo renovable cercano a la planta. Creo que también tiene que ser importante aprovechar esas autopistas que nombrabas de energía que ya están ahí, porque bueno, pues Spontes también se creó un poquito para alimentar eso, ¿no? Y abrirles puertas a eso, pero también teniendo en cuenta que ahí vive gente en ese territorio y que también hay otras derivadas que tenemos que salvar, ¿no? Ahí es donde quizá más fácil en Galicia tengamos ese enganche de despliegue renovable, porque todo el mundo es consciente de que es beneficioso para el lugar donde vive. Y eso es uno de los elementos claves en la transición hacia las renovables, que la gente perciba de que tiene un beneficio en su territorio. Sí, coincido con Nicolás, creo que es un momento de replanteamiento positivo, ¿no? La transición obliga a replantearse y quizás a cambiar el paradigma. Entonces, incorporar las renovables a lo que es las electrointensivas es un beneficio al final, también porque estamos de nuevo incidiendo en la independencia energética que estamos incorporando también a esa producción industrial, ¿no? Creo que hay que añadir a esa ecuación de Aspontes también el propio embalse de agua. Quizás la empresa, no recuerdo ahora el nombre, de neumáticos china, Century, no escoge Aspontes, que también, sino con vistas también a ese acceso al recurso hídrico. Entonces también hay componentes, ¿no? que quizás bueno, hay que tener en cuenta que somos atractivos, en definitiva, somos atractivos como región para proyectos. Habrá que buscar el perfil de proyecto y también habrá que valorar también como región qué proyectos nos interesa más apostar, y también lo que comentaba Nicolás, también cómo repercute finalmente en la cadena de valor para el territorio. Es decir, debemos también replantearnos qué papel juega nuestra economía en estos proyectos. Tenemos que incorporar también a la propia ciudadanía, a la comunidad, bueno, a los empleados en esta ecuación, para también seleccionar los mejores proyectos. No cualquier proyecto vale por ser verde o por ser, digamos, dentro del paraguas Next Generation. Hacía referencia a la cadena de valor. En el caso, se dan paradojas también, ¿no? En el caso de la energía eólica, nos encontramos con rupturas de esa cadena en Galicia en estos 2 últimos años. En algo como la eólica, que es todo expectativa ahora mismo, ¿no? Estoy hablando de Vestas en Viveiro y de Gamesa en As Somosas, con esos cierres tan, no solo dramáticos, sino fulminantes, ¿no? Como se produjeron. Eso también es una paradoja, eso también dice algo y transmite un mensaje, ¿no? Yo creo que hay varios mensajes ahí, ¿no? Un mensaje que también tiene que ver con la competencia de China, ¿vale? Y deslocalizaciones y también relocalizaciones dentro de Europa, de cómo se van ajustando las competitividades. Es decir, por ejemplo, el acero chino hoy en día es más barato y no está sometido a esa tasa de CO2, pero bueno, ya está la cosa empezando a cambiar. Y es cierto, por ejemplo, nosotros hacemos unos jackets magníficos para eólica marina, ahí en Navantia. Creo que es uno de los grandes proyectos donde podemos crear una industria renovable, puntera, pero yo nunca me olvido de que todas las veces que fui a ver esos jackets, el acero provenía de Oriente, ¿no? Entonces, tenemos que ir ajustando todo eso. Yo prefiero que el acero provenga mejor de Mittal en Avilés o de Bilbao. ¿Y cómo consigo eso? Pues también ayudando a descarbonizar allí. Es decir, que yo creo que tenemos que acoplar, y también una cuestión aquí el tamaño importa. Quiero decir que también hay que buscar que las empresas tengan suficientes espacios y se encuentren cómodas, porque las dimensiones o las magnitudes ya no son las mismas que eran antes, ¿no? Y entonces
saber buscar eso va a ser muy importante, el acomodo de esas empresas que antes hacían algo que era así, pero que ahora hacen algo que es así. Y eso necesita, pues, es decir, si Navantia está teniendo éxito, Navantia Fene en esto, también es por las magníficas instalaciones que había, ¿no? Y eso es competitivamente, está demostrando que competitivamente pues poca gente puede hacerle frente en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, también debemos crear nuestra propia industria de la transición para que, como decía Fernando, ese valor añadido se quede. Y yo coincido, es probable que no todos los proyectos valgan, ¿no? Porque también hay otras cuestiones no solo de sostenibilidad, sino de qué valor se queda aquí, ¿no? Y hay que verificar, por ejemplo, bueno, pues economía del hidrógeno, hablamos mucho de hidrógeno, pero el hidrógeno necesita un elemento que se llama electrolizador, que es clave y que vale mucho dinero, y sobre todo va a valer mucho dinero al principio porque su fabricación pues es mínima, ¿no? Y tendrá que ir bajando. Y si no nos dotamos también de esa capacidad de producir electrolizadores, que creo que también Navantia está buscando alianzas en ese camino con otras empresas gallegas, pues también tendremos que crear esa industria, ¿no? Es decir, no vamos a hacer ahora también hacer la electrolización del hidrógeno pues con electrolizadores producidos en China o en Corea. Tenemos también que proveernos aquí de esa tecnología. Es necesaria la planificación energética. Es necesario pensar cuánto territorio tenemos, cuánto territorio queremos utilizar y para qué cosas queremos utilizar el territorio. Eso me parece, llegamos a un punto clave, me parece. Sí, yo creo que, vamos, en ese sentido, hablabais antes de los yaques de Navantia y hablabais también de la planificación. Yaques de Navantia que se van a Escocia, que se van a la costa francesa, que se van al norte de Portugal, pero en Galicia la eólica marina es el debate por llegar, ¿no? Parece que es flotante y demás. Expectativas parece que hay todas, pero hay quien dice que no somos capaces de ponernos de acuerdo para desarrollar la eólica en el interior y en algo que todavía está por legislativamente estructurarse, ¿no? Que es precisamente las láminas de agua donde va a ir la eólica marina. Bueno, pues no solo ya por una cuestión de convivencia con otros sectores económicos, como puede ser la pesca, ¿no? Se habla mucho ahora de los problemas de la pesca con el veto al arrastre, pero el siguiente problema que va a tener la pesca gallega de bajura, en este caso, va a ser el desarrollo de la eólica marina. Ese es otro debate importante en el que todavía no han entrado los ambientalistas, ¿no? Porque también el recurso se verá afectado. No me gustaría acabar esta charla sin introducir esto, ¿no? Pues yo creo que en la eólica marina vamos a ver a muy pocos ambientalistas discutiendo. Desde luego no es esperable ni que esté Greenpeace y muchos ambientalistas no van a estar en ese debate. Lo que va a estar en Galicia es la pesca. Y la pesca que se está viendo también sometida a presiones terribles y a veces, bueno, como estamos viendo estos días con la pesca de fondo, ¿no? Y claro, si a los pescadores les quitamos miles de kilómetros cuadrados por decisiones arbitrarias y luego vamos a dedicar algunas áreas también a la producción de energía, yo entiendo que ellos estén nerviosos. Por tanto, esta transición también de renovables hay que hacerla con el diálogo. Yo creo que Galicia tiene potencial eólico marino y tiene que desarrollarlo. Ahora, tampoco creo que tenga el potencial eólico marino del Mar del Norte. Por lo tanto, habrá que desarrollarlo con cabeciña y sentidiño, como decimos, pero también sabiendo que hay una industria que queremos alimentar, no solo la industria que proveemos de energía, sino también una industria puntera que estamos buscando en Galicia alrededor de las renovables y que también yo creo que es preciso que tenga un reflejo aquí, un reflejo, es decir, usted me venda esto pero usted no lo usa. Yo creo que eso también es un elemento que debe pesar, pero siempre con compatibilidad, buscando el máximo diálogo, pero yo creo que seguimos teniendo un problema en tierra. Cuando hablamos de eólica, de planificación territorial, de que se protegió de Red Natura una parte ínfima del territorio, no se protegió bien toda la Red Natura que debería ser protegida y creamos tensiones a veces innecesarias en territorios que no deberíamos poner disponibles a esta producción energética. En cambio, hay otros territorios donde deberíamos concienciar a la gente que no solo es beneficioso para ese territorio, sino que también es beneficioso para ellos mismos en el día a día. Pero tienen todos que poner de su parte, no solo los ciudadanos,
tienen que poner de su parte también los promotores y saber que allí donde van a poner sus instalaciones también tiene que quedar beneficio. Y ese beneficio a veces es una renta para el propietario. Ojo, con el minifundismo que tenemos en Galicia se puede beneficiar uno muchísimo y muchos que viven en la misma aldea o en la misma localidad, nada. Y eso no es justo, por lo tanto, porque todos van a sufrir de alguna manera esa perturbación. Por lo tanto, yo creo que hay que ser exigentes a que las industrias participen con el territorio y dejen dinero allí, además de empleo, u otra serie de servicios. Por último, me gustaría indicar también que bueno, estamos trabajando en la directiva de renovables, ahora mismo estamos discutiendo cómo hacer esto. Y yo estoy muy preocupado, porque una de las cuestiones que están poniendo sobre la mesa es planificar y decidir que haya unas áreas, digamos, go-to áreas, unas áreas directas. Y que si en esas áreas directas un promotor de energías renovables, digamos, echa ahí sus redes, si la administración, y es la propuesta que está sobre la mesa, si la administración... Estamos hablando de eólica terrestre. De eólica terrestre. Si la administración en 2 años, esos proyectos, digamos, más estratégicos, no contesta, se da como el silencio administrativo positivo. Esta es la propuesta que tenemos sobre la mesa, de la Comisión Europea y de algunos ponentes. Y a mí me ponen los pelos como escarpias, en cierta medida, por nuestra idiosincrasia, incluso burocrática. Porque puede dar lugar a litigios y hasta cierto, yo no estoy seguro, incluso constitucionalmente, si eso es posible en España. De hecho, estamos asesorándonos legalmente. Pero está claro que la planificación de cómo hay zonas de territorio que deben estar protegidas, otras un poquito menos, y otras donde sea más fácil hacerlo, tenemos que ir por ahí. Ya digo, sí, el diálogo es inexcusable, el beneficio territorial también, si no, no vamos a avanzar nada. Yo recalcaría, me quedo con esta última idea del diálogo, también está ahí, ¿no? Lo comentó ya Nicolás, un diálogo, pero digamos que tenga detrás finalmente acciones. Es decir, no puede quedarse solo en escuchar y ya, sino es escuchar y actúo positivamente para compensar, para tratar de alejar más o menos, estudiar juntos algo que al final lo dice la propia Comisión, es decir, hay que intentar favorecer la compatibilidad de actividades, es decir, esto no tiene que servir solo para una cosa, puede valer para lo que ya se está, obviamente, no penalizar a la actividad que en este caso de Galicia, pesquero, es muy potente, sino tratar de aunar y de facilitar esa explotación, en este caso marítima, para distintas actividades, incluso también la marítima de recreo. Bueno, todo tiene que ser, si ya existe, todo tiene que seguir siendo posible y en todo caso, si no lo es, pues compensar. Tenemos un proyecto muy bonito, muy interesante, también referencia a nivel estatal, que es el estudio de la creación de arrecifes, por ejemplo, vinculado con plataformas marinas y que está ahí, que se está aportando, bueno, está siendo muy relevante también el estudio, la investigación vinculada con esa generación de arrecifes artificiales que favorecen incluso la biodiversidad y demás, ¿no? Es decir, hay que intentar entre todos apoyar y facilitar lo que es la transición energética desde donde podamos. Entonces ahí está también la UDC apoyando ese tema de la I+D+I. Y también señalar, ¿no?, que a nivel noroeste somos referencia también a nivel de centro de pruebas en mar abierto, ¿no?, con Punta Langosteira, solo hay 3 a nivel estatal, otro en Vizcaya y otro en Canarias con la Plocan, y ahí está también Galicia, ¿no?, en temas de I+D+I, de hacer probaturas con esas energías, incluso la ondimotriz, la de las mareas y demás, para ver si es posible comercialmente la explotación de ese tipo del recurso marino, al final, en definitiva, como futuro, ¿no? Bueno, en esta charla hemos comenzado en el lado oscuro, es decir, en la guerra de Ucrania, en los precios del gas y todo, en toda esa incertidumbre, y hemos acabado un poco en este viaje, ya aquí en Galicia, bueno, pues con ciertas expectativas a lo que puede ser la energía, el desarrollo de la energía renovable, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo a Nicolás González Casares y a Fernando Llano su presencia hoy aquí, y bueno, y ojalá esto da para muchísimo más, por tanto, habrá segunda parte seguro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un placer. Igualmente, un placer.